Capítulo 21. Derecho de propiedad. Podemos definir el derecho de propiedad como la potestad sobre una cosa en exclusividad, para el uso, disfrute y disposición de la misma, sin más limitaciones que las que determinan la naturaleza de la cosa y establezca la ley. Aquí no vamos a hacer un estudio del derecho de propiedad como tal, que no es el objeto de este libro, sino en cuanto derecho natural del ser humano, inherente a toda persona y en consecuencia fundamental en toda democracia. Derecho natural. Muchas personas creen que el derecho de propiedad es un derecho moderno y fruto del mercantilismo de esta sociedad moderna, que favorece a unos en perjuicio de otros. Y no es así. El derecho de propiedad es un derecho innato y consustancial al ser humano, como ser social que es, y desde esta perspectiva social puede decirse que ha existido siempre. Incluso en las pequeñas comunidades colectivas que vivían en un entorno natural del cual obtenían todo su sustento, como puede ser una tribu aislada en la selva o en una isla, también existía la propiedad privada, pues al margen de que actúen de forma colectiva, también tienen utensilios de uso exclusivo y que son respetados por los demás, como lo demuestran los utensilios de caza y abalorios con que eran enterrados. Lógicamente, el derecho de propiedad en esta fase primigenia se limitaba a aquellos utensilios o abalorios que se podían poseer, armas, utensilio, abalorios, etc., pues no era objeto de posesión ni el terreno ni los animales salvajes, ya que se limitaban a recolectar los frutos que la naturaleza daba y cazar a lo largo de su territorio. Esta situación cambió cuando la sociedad humana evolucionó de recolectora y cazadora a agraria y ganadera. Efectivamente, a partir del momento en que los humanos empezaron a cultivar la tierra y vallarla para impedir que otros animales se coman los frutos, la posesión de la tierra fue un hecho y a partir de ese momento la tierra entró en el concepto de propiedad. Otro tanto pasó con los animales. A partir del momento en que el ser humano se dedicó a criarlos y proporcionarles la comida, los hizo suyos y dejaron de ser libres. A partir de ese momento, los animales también entraron a formar parte del concepto de propiedad. Es decir, el concepto de propiedad es innato al ser humano, como ser social que es, y ha existido siempre, y su contenido, como elemento innato del ser humano, tampoco ha cambiado. Lo que cambia no es el concepto de propiedad, sino el objeto al que se aplica. Y el objeto al cual se aplica el derecho de propiedad dependerá de la evolución social. Así, por ejemplo, en un principio, el derecho de propiedad lo comprendían únicamente objetos personales que podía poseer la persona. Posteriormente, cuando el ser humano se transformó en agrícola y ganadero, el derecho de propiedad se aplicó a la tierra y a los animales. Actualmente, debido al desarrollo y valor que ha alcanzado el conocimiento en la sociedad actual, el derecho de propiedad también se aplica a bienes inmateriales, como puede ser la propiedad intelectual, por ejemplo, un libro, e industrial, por ejemplo, un invento. Consideramos que con lo expuesto queda suficientemente aclarado que la propiedad es innata al ser humano y no un derecho moderno fruto del mercantilismo. La propiedad, por tanto, no es una creación romana, ya existía, y lo que hicieron los romanos fue regular la propiedad, y de la regulación de la propiedad nace el derecho de propiedad, como creación romana. Es decir, los romanos, al regular la propiedad, transformaron la propiedad como hecho en un derecho, lo que significa que lo que uno tiene en propiedad, la sociedad lo reconoce como tuyo. Y ya no es necesario estar en la posesión y dominio constante sobre la cosa para tener la propiedad, con lo cual se evitaban los enfrentamientos y favorecía el desarrollo de la sociedad. Aclarado que la propiedad es un derecho innato del ser humano, tenemos que decir que también en las sociedades comunistas existe el derecho de propiedad. En la casa de uno no puede entrar el vecino. Si comentamos esto es porque algunas personas se creen que en el comunismo todo pertenece a la colectividad y lo puede utilizar cualquiera, y no es así. También existe la propiedad privada, al margen de que pueda estar más o menos limitada o más o menos condicionada.
Si se hizo este comentario es para que quede bien claro que todo el mundo reconoce que el derecho de propiedad es un derecho natural e innato de la persona, nadie lo cuestiona. Cuestión distinta es el alcance que una sociedad concreta atribuye al derecho de propiedad, o dicho con otras palabras, qué bienes son susceptibles de tener en propiedad y cuáles no. Por ejemplo, una casa se puede tener en propiedad, pero una fórmula matemática no. El derecho de propiedad, como derecho reconocido por la sociedad, evita en una sociedad evolucionada que nos peleemos los unos con los otros, para que nadie nos quite nuestra comida o el lugar donde vivimos, o la propiedad sobre una cosa, e incluso reclamar la propiedad de la cosa si alguien la posee indebidamente. Es muy importante dejar constancia de que el derecho de propiedad es un derecho natural de la persona, pertenece a la persona y no al Estado. Regulación del derecho de propiedad. Lo que hoy denominamos derecho de propiedad no es ni más ni menos que la regulación de ese derecho innato del ser humano a poseer, disfrutar y disponer de una cosa en exclusividad, que permite la convivencia en sociedad de forma pacífica y el progreso. Difícilmente puede progresar una sociedad en la cual el individuo se arriesga a perder todo cuanto hace porque otro se lo quita. Por ello, en democracia, el derecho de propiedad de la persona es un derecho fundamental y no se puede hablar de democracia donde no se respeta el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es lo que permite que la persona y la sociedad progresen, y esto lo tenían muy claro los romanos, quienes además de otorgar títulos de propiedad sobre las cosas, regularon este derecho, constituyendo este derecho romano de propiedad la base sobre la que se asienta el derecho de propiedad actual. En la época romana, la persona que poseía un terreno podía poner todo su esfuerzo en cultivarlo, pues sabía que el producto de su esfuerzo iba a ser suyo. Esto hizo que la gente se dedicara a producir en vez de pelearse los unos contra los otros, lo que permitió alcanzar un nivel de vida muy elevado para la época. Desde agua potable en las casas hasta alcantarillado para las aguas sucias, termas para la higiene, comida suficiente, ropa, cerámica, etc. En una sociedad que te garantiza los frutos del esfuerzo personal, merece la pena trabajar para conseguir una mejor calidad de vida. Y este sentido de superación y mejorar es lo que permite progresar a la persona y a la sociedad. No está de más recordar aquí que con la caída del Imperio Romano de Occidente se terminó la Pax Romana y comenzó la Edad Media, época en la que las guerras de los unos contra los otros eran constantes. La propiedad privada se basaba más en la posesión que en el derecho, y fruto de todo ello, las hambrunas, pestes y miserias estaban a la orden del día. A nivel social, el retroceso de la sociedad fue de muchos siglos, que recordaban las épocas anteriores al Imperio Romano. Podemos decir, por tanto, que el derecho de propiedad no es un derecho moderno, fruto del mercantilismo, sino la regulación de un derecho innato de la persona como ser social y que la sociedad se limita a reconocer y regular. Límites del derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene sus límites en la naturaleza de las cosas y en la ley. Si no se establecieran límites al derecho de propiedad, algunas personas podrían ejercer este derecho en contra de otras personas o incluso en contra de la sociedad, y ello impediría la convivencia. Pero tampoco se pueden establecer unos límites legales tan exagerados que impidan el uso, disfrute y disposición de la cosa. No obstante, por motivos de interés general, un bien cuyo uso es exclusivo de una persona puede ser expropiado en beneficio de la sociedad. Pero en estos casos, el expropiado tiene derecho a ser indemnizado. Expropiación. Como hemos dicho, por motivo de interés general, un bien cuyo uso es exclusivo de una persona puede ser expropiado en beneficio de la sociedad. Lógicamente, la persona cuyo bien le es expropiado por interés general debe ser indemnizada. Esta indemnización debe comprender el pago del importe del bien y resarcir el perjuicio causado. Y si bien en teoría ello es así, lo triste es que actualmente en la práctica en muchas ocasiones no se llega ni a pagar el importe del bien expropiado y de resarcir el perjuicio causado nada de nada. Y únicamente las personas con gran poder adquisitivo pueden pleitear contra los poderes públicos para conseguir una indemnización justa.
Este cicaterismo, además de ser injusto y perjudicar a la gente menos pudiente, no es democrático, pues atenta contra el pilar fundamental de toda democracia, el derecho de propiedad de la persona y, en definitiva, contra la persona. No se puede alegar, como muchos políticos dan a entender, que como se expropia en beneficio de todos, la persona no tiene derecho a reclamar nada. Precisamente, como a la persona se le priva de un bien propio para uso y disfrute de la sociedad, es lógico que la sociedad que va a disfrutar de dicho bien indemnice a la persona debidamente. Que algunos políticos digan que como se expropia en beneficio de todos, la persona no tiene derecho a reclamar nada, no suele ser una frase desinteresada, sino muy interesada, pues es una forma de dar un servicio público a costa de un particular. Y cuando al político se le insiste en que ello no es justo, suele añadir como máxima justificación es que no hay dinero para todo. Y uno se pregunta, ¿hay dinero para pagar el sueldo de los políticos? ¿En qué gastan lo mucho que recaudan? Además, teniendo en cuenta que los políticos están al servicio del pueblo, sería mucho más lógico que los políticos suprimiesen sus dietas, coches oficiales y demás prebendas antes que privar a una persona de una propiedad sin contraprestación proporcional. Cuando a una persona se le priva de un bien contra su voluntad y no se le indemniza debidamente, podemos decir en términos coloquiales que es lo mismo que robarle la diferencia entre el importe real y el importe abonado. Derecho de herencia. En principio, no parece lógico hablar aquí del derecho de herencia, y ciertamente no es objeto de este libro. Lo que ocurre es que la herencia es la consecuencia lógica de ese derecho de propiedad innato que tiene toda persona, y desde este punto de vista sí es importante hacer algunas precisiones. Cuando fallece una persona, ¿a quién pertenecen sus bienes? ¿Al Estado o a los herederos del fallecido? Cuando una persona fallece, sus bienes pasan a los herederos, ya que la propiedad es un derecho de la persona y no del Estado. Es decir, los bienes no se quedan sin dueño, el dueño es el heredero. Lo que se produce es un cambio de titular en los bienes y no una transmisión de bienes. Es un cambio de dueño por un hecho natural y no la consecuencia de una actividad jurídica lucrativa. Los bienes pasan al Estado únicamente si la persona carece de herederos. Aunque lo expuesto queda suficientemente claro, teniendo en cuenta lo que se dirá más adelante, es importante que ello se refleje de una forma más gráfica y para ello expondremos el siguiente ejemplo. Un grupo de animales caza una pieza, que pasa a ser propiedad de todos los cazadores. Cuando estos terminan de comer, vienen sus crías. Lo mismo hacen los humanos, no solo trabajan para sí, sino que también lo hacen para su familia, y ello es un hecho natural inherente a toda persona, y estímulo tanto para la vida como para el trabajo. Puede decirse, por tanto, que la herencia es el mismo derecho de propiedad de la persona que debido a un hecho natural cambia de titular y no es fruto de actividad jurídica lucrativa. El motivo por el cual hablamos aquí de derecho de herencia es porque los políticos, en su afán recaudatorio, que no tiene límites, ya que de cuanto más dinero disponen, más malgastan, consideran la herencia como una actividad lucrativa para de esta forma poder cobrar impuestos. Los políticos saben perfectamente que la herencia no es una actividad lucrativa y también saben que mucha gente ha tenido que renunciar a la herencia por no tener dinero para pagar los impuestos o malvender la herencia para pagar los impuestos, pero les da igual, lo que quieren es dinero y más dinero. Lo que se quiere constatar en este apartado es que los políticos, en su afán recaudatorio, están vulnerando un derecho innato de la persona y, en consecuencia, lo que están haciendo los políticos con este comportamiento es transformar a la persona libre en un esclavo del Estado, es decir, de los políticos, pues la persona ya no trabaja para él y su familia, que es lo que establece el derecho natural, sino que trabaja para el Estado, es decir, para los políticos. Efectivamente, sin entrar en cuestiones dogmáticas, desde un punto de vista práctico y coloquial, ¿quién manda y controla al Estado? Los políticos. Lo único que deberían pagar los herederos son los gastos administrativos de cambio de titular, nada más.